Hola amigos de su canal Tecnotributaria. En este video vamos a analizar un cuadro comparativo para el cálculo de la RGA, renta agradable alternativa de un empleado para calcular su impuesto de renta a través del sistema IMAN o a través del sistema IMAX para empleados versus el IMAX para trabajadores por cuenta propia. Entonces vamos al cuadro comparativo donde vamos a analizar el artículo 332 del Estatuto Tributario y el artículo 339. Bueno, el artículo 332 nos determina la RGA para el empleado para calcular el impuesto de renta por el sistema IMAN, en la cual encontramos una tabla en el artículo 333 del Estatuto Tributario, y para el IMAX encontramos la tabla en el artículo 334 del Estatuto Tributario. Recordemos que el IMAN está en el formulario 210 y el IMAX está en el formulario 230. Si quieren analizar estos formularios, acá tenemos unos ejemplos en su canal Tecnotributaria, los ejemplos del formulario 210 y 230, 240, el cálculo de la renta exenta, el uso de los formularios de acuerdo a la clasificación de la persona natural y si está obligado o no a llevar contabilidad, la clasificación de las personas naturales. Entonces acá en este canal encontrará videos informativos en este momento acerca del cálculo del impuesto de renta para la persona natural. También en Facebook nos pueden seguir, Info Tributaria, y en Twitter, Info Exógena. Entonces, continuando acá con el cuadro comparativo, recordemos entonces que el artículo 339 del Estatuto Tributario es el que nos regula la determinación de la RGA para el trabajador por cuenta propia. Luego, una vez calculada, pues la llevamos al artículo 340 del Estatuto Tributario para aplicar una de las fórmulas que allí nos relaciona. Para esto debemos tener en cuenta que el decreto 1473 del 5 de agosto del 2014 ya nos reglamentó las actividades que desarrolla un trabajador por cuenta propia. Ahora, desarrollando el artículo 332, entonces nos dice que para determinar la renta agradable, recordemos que un empleado, de la suma total de los ingresos, que esto es muy importante, si un empleado, el 80% o el 85%, por ejemplo, fue ingresos de empleado y el 15% ingresos de transporte, debemos de sumar estos dos valores y llevarlos al cálculo de la RGA. Entonces nos dice, de la suma total de los ingresos obtenidos en el respectivo periodo gravable se podrán restar únicamente los conceptos relacionados a continuación y el resultado que se obtenga constituye la renta agradable alternativa. Ahora los vamos a ver. Entonces, en esta columna son los empleados y en esta columna los trabajadores por cuenta propia. El artículo 339 nos dice que para la determinación de la renta agradable alternativa, según lo dispuesto en el artículo 327, las personas naturales clasificadas en la categoría de trabajadores por cuenta propia podrán usarlo siempre y cuando su RGA sea inferior a 27.000 VTs. Estos 1.400 VTs, que era un requisito que, digamos que disminuía la posibilidad de que una persona calculara su impuesto a través del sistema IMAX para trabajadores por cuenta propia, fue eliminado, pues ya que el decreto 1070 que reglamenta el ámbito de aplicación para el trabajador por cuenta propia solamente exige que la RGA sea inferior a 27.000 VTs. Entonces esto lo pueden estudiar en el decreto 1070 de mayo del 2013 en el artículo 9. Asimismo, el mismo decreto 1070 ya para el empleado, recordemos esta columna de empleados, en su artículo 8 nos dice que la RGA sea inferior a 4.700 VTs para empleado y para trabajador por cuenta propia 27.000 VTs para utilizar el sistema IMAX. Ahora, nos dice para el trabajador por cuenta propia de la suma total de los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el periodo se podrán restar las devoluciones, rebajas y descuentos y los conceptos generales que se relacionan a continuación. Miremos que esto lo encontramos en el cálculo de la RGA para el trabajador por cuenta propia y no para el empleado, debido pues a que no es normal que un empleado tenga devoluciones, mientras que un trabajador por cuenta propia sí, ya que puede ser comerciante. Entonces, este aplica para el trabajador por cuenta propia.
Entonces continuamos en el análisis del artículo 332 y 339 comparándolos. Entonces para el empleado nos dice los dividendos y participaciones no grabados, ya le estamos restando el ingreso, los dividendos y participaciones no grabados en cabeza del socio accionista de conformidad con los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario. Recordemos que una persona natural, cuando tiene ingresos por dividendos, debemos exigirle el certificado que les pide esa entidad o esa empresa en la cual le está pagando los dividendos, ya que allí se relaciona qué valor es grabado y qué valor sí es grabado. Entonces, esta parte no grabada, los dividendos y participaciones, las permite descontar en la RGA tanto el empleado como el trabajador por cuenta propia. Ahora, en el literal B nos dice el valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que perciban en virtud de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente de conformidad con el artículo 45 del Estatuto Tributario. Entonces acá el daño emergente es una indemnización económica para reemplazar un valor perdido con ocasión del siniestro por una suma idéntica o inferior. ¿Qué sucede? El daño emergente es cuando hay un siniestro, una pérdida por un accidente. Y si ustedes quieren ampliar este análisis, la sentencia 385 del 23 de abril del 2008 de la Corte Constitucional analiza muy bien este tema para que ustedes, si tienen algún cliente, pues que haya presentado una indemnización por daño emergente, lean esta sentencia que es bien importante. Les quiero hacer una claridad, todos estos aspectos que acá son fuera del texto, ¿sí? Esto no está incorporado en el texto, simplemente yo los agrego para darles mayor claridad. Bueno, entonces la indemnización por daño emergente se las permite descontar tanto al empleado como al trabajador por cuenta propia. Ahora, el literal C nos dice los aportes obligatorios al sistema general de salud a cargo del empleado, tanto para el empleado como para el trabajador por cuenta propia. También los puede descontar. Recordemos que si es con vinculación laboral, pues podrá descontar los aportes a la salud, pensión y fondo de solidaridad si lo paga. Al empleado sin vinculación laboral podrá descontar aporte a la salud, pensión, fondos de solidaridad y ARP. Igualmente para el trabajador por cuenta propia, si tiene estos pagos, pues los podrá descontar. Ahora, el literal D nos dice los gastos de representación considerados como exentos de impuesto sobre la renta según los requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del artículo 207. Entonces, este nos habla de los magistrados, que usted acá tenga pues como un pequeño recordemos que esto es fuera del texto. Pero este sí no lo encontramos acá, o sea, los gastos de representación de un trabajador por cuenta propia, pues no los puede llevar a disminuir el ingreso para calcular la RGA. Esto nos sugiere a una persona natural que tenga ingresos como empleado y que también tenga una empresa, pues mejor que abra una persona jurídica o coloque su empresa a nombre de otra persona para que no tenga dificultades a la hora de restar estos conceptos si es empleado y a la vez genera una actividad económica. Bueno, entonces acá nos dice, los gastos de representación solamente aplican para los empleados, más no para los trabajadores por cuenta propia. Ahora, el literal para el empleado nos dice, los pagos catastróficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el plan obligatorio de salud POCS de acuerdo al régimen o por los planes complementarios de medicina prepagada siempre que superen el 30% del ingreso bruto del contribuyente respectivo año sin superar el 60% del ingreso o 2.300 VTs. Este concepto lo permite descontar tanto para el empleado como para el trabajador por cuenta propia. Aquí pueden seguir leyendo y pues es bien importante que eso fuera el texto también que el decreto 1070 de mayo del 2014 ya reglamentó los pagos catastróficos y también trajo consigo una fórmula. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo de un empleado o trabajador por cuenta propia, recordemos que aplica para los dos, devenga por ejemplo 100 millones al año, sus gastos de bolsillo deberán ser mínimo 30 millones, que este es el tope que nos habla este literal, y no pasar de 60 millones. Entonces la fórmula sería, si tiene 45 millones, gastos de bolsillos 45 millones,
100 millones, que es el total por el 30%, nos da 30 millones menos 45, nos da 15 millones. Esto es lo que puede llevar como gastos de salud por aspectos catastróficos, que ojalá no los tengamos que usar en ningún cliente. Y este valor no puede superar 61 millones, por ejemplo, 734.300 pesos, ¿sí? Ya que no puede pasar de 2.300 UETs para el año 2013, 61.734.000. Recordemos pues que este valor tampoco puede pasar de 60%, o sea, 60 millones para un ejemplo de una persona natural que recibe unos ingresos de 100 millones de pesos. Y pues estos documentos deben de estar soportados, digamos que estos pagos mejor deben de estar soportados por facturas o documentos equivalentes, así sean pagos en el exterior. Bueno, ahora continúa este literal diciéndonos el monto de las pérdidas sufridas en el año originadas en desastre o calamidades públicas declaradas y en los términos establecidos por el gobierno nacional. Entonces, cuando hay una calamidad pública, como en Colombia, que han habido problemas por el aspecto climático, bien sea por inundaciones, por ejemplo, si hay una pérdida de una tierra o de una casa o de un vehículo, pues lo pueden llevar tanto el empleado como el trabajador por cuenta propia. Ahora el literal G y en el F para trabajar por cuenta propia nos dice: los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el respectivo periodo gravable sobre el salario pagado a un empleado o empleada del servicio doméstico. Entonces nos sigue diciendo: los trabajadores del servicio doméstico que el contribuyente contrata a través de empresas de servicio no darán derecho a este beneficio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos habla acá, es un aspecto pues que lo he buscado en conceptos y no he encontrado específicamente este tema. Nos dice el sistema de seguridad social, o sea que nos estaría hablando de salud, pensión y ARL, más 9 para fiscales. Por ejemplo, la caja que aún se paga si se tiene menos de 2 empleados. Ahora, bueno, este pago del empleado se lo permite descontar tanto del empleado de servicio doméstico, le permite descontar tanto al trabajador por cuenta propia como al clasificado como empleado. Ahora nos continúa diciendo: el costo fiscal determinado de acuerdo con las normas contenidas en el capítulo 2 del título 1 del libro 1 del Estatuto Tributario, los bienes enajenados siempre y cuando no formen parte del giro ordinario de los negocios. Entonces, cuando una persona vende un activo fijo, pues también, como eso es un ingreso, o sea, ya era un ingreso, recordemos que cuando iniciamos el análisis del artículo 332 y 339 para la RGA nos dice que el total del ingreso, o sea que una persona que vende un vehículo que tuvo menos de 2 años con él, entonces lo lleva al ingreso, pero acá se descuenta su costo fiscal tanto para el empleado como para el trabajador por cuenta propia. Este sí es solamente para el empleado. Nos dice: la indemnización por seguros de vida, el exceso de salario básico de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía Nacional, el seguro por muerte y la compensación por muerte de las fuerzas militares y la Policía Nacional, o enfermedad, licencia, maternidad y gastos funerarios. Entonces acá solamente para los empleados, más no para trabajadores por cuenta propia. Continúa diciendo: los retiros, este sí es para los dos, tanto el empleado como para el trabajador por cuenta propia, días, pues lo permite descontar, tanto para el empleado como para el trabajador por cuenta propia. Listo, así terminamos pues un análisis sencillo de lo que es el cálculo de la RGA para el empleado y para el trabajador por cuenta propia. Recordemos que el trabajador por cuenta propia que se decía utilizar el IMAS, pues deberá usar el formulario 240, perdón, y el empleado para el IMAS lo encuentra en el formulario 210 y para el IMAX en el formulario 230. Recuerde por favor suscribirse al canal Tecnotributaria para que sea notificado de nuevos videos de interés. Ahora estamos desarrollando el tema de la declaración de renta de las personas naturales. Por acá tenemos ejemplos de los formularios 210, 230, 240. En estos dos ejemplos están también el formulario 230.
También tenemos la deducción por dependiente, entonces unos videos informativos bien interesantes para que ustedes estudien pues este tema bien complejo tributario en Colombia. Muchas gracias.